que no había nada en su serie que no pudiera pasar en una creación de Michael Crichton, con lo que cabría pensar que al final todo era un parque temático, aunque no conviene olvidar, al menos para interpretar aquella afirmación, la existencia de Timeline, de Michael Crichton. Yo pronunciaría Crichton, pero a lo mejor es Crichton. Con el inglés nunca se sabe. Timeline, de 1999, sobre viajes en el tiempo. Por lo demás sí que se podría olvidar perfectamente, pero bueno, para explicar hasta qué punto lo que pasa en Lost, en Perdidos, puede pasar en Crichton, no hay que olvidar que tiene una novela sobre viajes en el tiempo que fue llevada al cine por un gran director, pero Crichton, que es un gran director de sus propias ficciones, es autor de la fascinante Westworld, quedó tan decepcionado que casi, sí, vamos, prohibió que se volvieran a adaptar sus novelas hasta que le arrancó el visto bueno Steven Spielberg. Spielberg le arrancó ahí la vuelta al cine con bastante éxito comercial y dejémoslo en comercial, no cinematográfico, desde luego. Esta última temporada de Twin Peaks, la de 2017, no tiene nada que no pudiera pasar en una novela de Dostoyevsky, de Zola o Clarín, donde no faltan los sueños. En principio, y bueno, claro, debería haber dicho, incluso debería haberme hecho propaganda, como suele hacerse en YouTube, tirando a lo poco específico, a lo inconcreto. Debería haber titulado todo esto Doctor de Filosofía explica Twin Peaks, así de manera muy vaga. Doctor de Filosofía, ¿quién? Yo. Bueno, lo he visto miles de veces. Gente que es conocida, pero se presenta como bioquímico, o como... Pues, es gente conocida, ¿no? Pero... Bueno, en YouTube nadie es conocido y todo tiene que ser muy genérico. Podría haber dicho, doctor de filosofía explica Twin Peaks, pero podría haber dicho también, nunca es tarde para decirlo, ahora es pertinente decirlo, doctor de filosofía explica todo Twin Peaks desde el final, con lo cual evidentemente esto es un spoilerazo. Es un spoiler, o es reventar la película, es un spoilerazo que no se lo salta un galgo. Quedan advertidos quienes no quieran saber el final, aunque desde luego Twin Peaks es una serie en la que aunque les cuenten el final, pues se van a quedar igual, ¿no? No se puede hacer spoiler, no sé si ya lo habrá admitido la Real Academia, ni queriendo. O sea, yo cuento el final y se van a quedar como vinieron, así que por eso es necesario el comentario. No digo que sea necesario, pero vamos, que da igual saber el final. Da igual saber el final, pero voy a contar el... Bueno, en realidad, ahora que me acuerdo, ya lo he contado en los vídeos anteriores. Bueno, pues mala suerte, así es la vida. Creo que hay cosas bastante peores que le cuenten a uno el final de Twin Peaks, que además es mi interpretación. Por supuesto que otros lo interpretan de otra manera. En principio, y según mi interpretación, y la interpretación, por cierto, de muchos otros, es casi una interpretación coiné, general, pero no es universal, no es obligatoria, además, pues en principio todo es un sueño de alguien a quien podemos identificar con Laura Palmer y que por lo que sueña entendemos que ha estado, esa persona que podemos identificar con Laura Palmer, ha estado siendo violada por su padre con la connivencia de su madre desde los 12 años y que vive en una pequeña comunidad parecida o igual a ese pueblo llamado Twin Peaks. Intuye que su padre ha matado a una amiga que se le parece, envolviéndola en plástico e insertando extrañamente una letra T debajo de una uña de la víctima.
y se supone que esta persona que sueña intuye también que su padre la va a matar también a ella, a envolverla en plástico y a insertarle una R debajo de una uña, algo tan extraño que entendemos que debe de ser simbólico, al igual que un anillo que actúa como una especie de ornamento sacrificial, si bien la historia criminal demuestra que hay asesinos que hacen cosas aún más extrañas. Por supuesto, el sueño puede no tener nada que ver con su realidad o reflejarla de manera muy diferente a como es. En cuanto al carácter premonitorio, la soñadora siente que tiene este carácter, y por eso grita horrorizada al escuchar la voz que la despierta como al principio de su narración en la película de 1992. Pero por supuesto no es científico ni realista. Estamos diciendo que todo lo que pasa en Twin Peaks desde el final podría aparecer en una novela de Solá, de Dostoyevsky, de Benito Pérez Galdós, de Clarín. No es realista pensar que existan sueños premonitorios. Bueno, por supuesto que si nos vamos al realismo y al naturalismo, ahí está el rêve, el sueño de Solá. Pero bueno, en términos científicos, no existen los sueños premonitorios. La familiar voz que la nombra puede garantizarle aparentemente, solo aparentemente, a la soñadora, por experiencia al modo de David Hume, un nuevo día y una nueva violación, pero puede equivocarse en cuanto a su asesinato y en cuanto a los hechos posteriores a él, que no son sino una telaraña tejida por ella misma para intentar salvarse. Una culta y hermosa justificación interna para que en los antros subterráneos u ocultos que visitan los personajes en sueños y por los que deambula Laura Palmer se hable del futuro y no del pasado estaría en Dante, en el canto 10 del infierno, cuando un condenado le explica por qué sabe de las cosas que han de venir y no de las presentes. En la traducción de Ángel Crespo, correctísima y acertada frente a la vaga y confusa que de este pasaje hace el conde de Cheste, dice así: «Vemos como el que en vista escasa fía», me respondió, «tan solo lo lejano, y en esto esplende aún el sumo guía. Si se acerca o si es, sentido vano es el nuestro. Sin que otro nos advierta, nada sabemos del estado humano. Y comprender podrás que quede muerta nuestra sabiduría en el momento en que al futuro cerrará la puerta». Hay un problema evidente con todo. Hablamos de una película y 3 temporadas, y eso es, como decía el Sherlock Holmes de Miguel Gila, mucho sueño para un adulto, al suponer correctamente que el hombre tendido en el suelo desde hacía más de un mes se trataba de un cadáver. Por más que a los adolescentes les guste dormir, y realmente lo necesitan, el número de horas que dura este sueño de Laura Palmer hace que se aproxime más a un coma, como el de Antonio Resines en Los Serrano, o el de James Gandolfini en la 6ª temporada de Los Soprano, de David Chase, de 2006, o el que vemos en la 3ª temporada de Me llamo Earl, de Greg García, de 2008. Tampoco conviene olvidar el sueño comatoso que sigue la unidad de tiempo, pero no de lugar, en el capítulo Sin razón, de House MD, Medicus Doctor, no, es Medicinae Doctor, de House MD, escrito y dirigido por David Shore, con la colaboración en el guión de Lawrence Kaplow, y emitido en 2006. Pero este se ajusta a un tipo de narración en el que el sueño dura lo que realmente podría durar un sueño, como en el cuento The Secret Life of Walter Mitty de James Tarver de 1939 y las películas Shoulder Arms de Charles Chaplin de 1918 y la obra maestra, la obra cumbre, cumbre se supone que desde ahí solo se podría descender, llamémosla simplemente la obra maestra del expresionismo alemán, Das Kabinett de Dr. Caligari, el gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene de 1920. La película de Chaplin tiene además un precedente en el soneto A las ilusiones militares de Andrés Rey de Artieda,
que compara el sueño con las drogas consumidas por las brujas, adelantándose a las muchas ficciones terroríficas precedidas por el consumo de este tipo de sustancias que arrancan desde Manuscrit trouvé à Saragosse, manuscrito encontrado en Zaragoza del conde Jan Potocki, señalemos El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia de 1995 como un ejemplo de películas que siguen esta idea del horror que no se sabe si es real o no porque se han puesto hasta arriba de drogas, mejor que la paupérrima imitación de The Wicker Man de Robin Hardy de 1973, que es Midsommar de Ari Aster de 2019. Así escribe Rey de Artieda. Como a su parecer la bruja vuela y untada se encarama y precipita, es decir, a su parecer, claro, como ocurre con Van Voorden en el manuscrito encontrado en Zaragoza, con el cura protagonista de El Día de la Bestia, protagonizado por Alex Angulo. Lo que estamos viendo no sabemos si es una realidad sobrenatural o simplemente que están hasta arriba de drogas, como la bruja de Rey de Artieda. Como a su parecer la bruja vuela y untada se encarama y precipita, así un soldado dentro una garita, esto pensaba haciendo centinela. No me falta manopla ni escarcela, mañana soy alférez, ¿quién lo quita? Y sirviendo a Felipe y Margarita, en brazo y tengo paje de rodela. Vengo a ser general, corro la costa, a Chipre gano, príncipe me nombro y por rey me corono en Famagosta. Reconozco al de España, al turco asombro, con esto se acabó de hacer la posta y hallóse en cuerpo con la pica al hombro. Pero el problema es fácil de resolver. Hay muchas tramas paralelas en torno al aserradero que configuran un culebrón puro y duro al estilo de Falcon Crest, 1981-1990, de Earl Hamner, que así puede interpretarse el personaje de Lee Chung-fung, el nombre de nacimiento de Josie Packard, como un guiño al mayordomo de Angela Channing. Aquí se traducía Ángela. Aliviado por el distanciamiento que supone, cierto, la música de Badalamenti y la comicidad de escenas como las vinculadas con la protección de la comadreja del pino. Creo que es justo considerar que el orientalismo de estas complejas tramas tiene más que ver con Falcon Crest que con Chao Shi-Chin. Hay tramas como las de la cueva con petroglifos que están entre El viaje al centro de la Tierra de Verne de 1864 y Pato Aventuras de Jim Megon y Brad Landreth de 1987 a 1990, quedándose en el espíritu de Karl Barks, pero en una versión oscura y torpe, y por supuesto sin llegar a ser como la cueva con petroglifos de los caballeros de la mesa cuadrada de Terry Gilliam y Terry Jones de 1975. Se puede dar a los espectadores la misma respuesta metanarrativa que da Dan Greeny en el ya citado guión tan importante para entender a David Lynch del capítulo de Los Simpson Back to the Future de 2000, cuando a un chamán que ha mostrado visiones del futuro se le pregunta qué pintaba la historia de Homer y Marge buscando el tesoro de Lincoln en la Casa Blanca. Espíritus creer que la trama principal tener poca chicha. Igualmente Lynch y Frost podrían responder a quienes puedan preguntar ¿qué pinta la comadreja del pino en todo esto? Que Laura Palmer pensaba que sus traumas por una violación incestuosa continuada tenían poca chicha. Además de señalar la obviedad de que quienes metieron este relleno fueron los espíritus, es decir, los guionistas que hicieron el trabajo que David Lynch abandonó, puede hallarse una excelente respuesta que tenía que ver con Rey de Artieda. Laura Palmer estaba más drogada que la bruja de Rey de Artieda. Es una excelente respuesta, me parece, en principio. Se refugia en las drogas para escapar de una realidad en la que su padre la viola y en la que seguramente también la droga, para poder violarla con más facilidad. En las confesiones de un comedor de opio inglés de 1822, Thomas de Quincy dice:
A veces me pareció haber vivido 70 o 100 años en una noche. En su excelente y completísima segunda edición de la monografía Time Machines, Time Travel in Physics, Metaphysics in Science Fiction de 2001, Paul J., no sé de qué es la J, Nehing, tampoco sé si se pronuncia Nahing o Nehing, no sé si es un nombre árabe, no sé si es un nombre hebreo, se escribe Nahing, y voy a pronunciarlo Nahing porque a lo mejor suena a la flauta, y es así, de todas maneras es la forma más parecida al castellano. Bueno, pues Nahing repasa las propuestas literarias sobre el uso de las drogas. Podría haber hecho algo tan sencillo como he hecho antes el movimiento de buscar el nombre de rey de Artieda, sí, porque por si lo habré escrito mal, lo recuerdo mal, he tenido un lapsus que se debe a la falta de sueño, no a otra cosa. Pues igualmente podría haber buscado en YouTube una bonita conferencia de Nahing y seguramente alguien lo presentaría, pero bueno, no, ya es un poco tarde para hacerlo, pronunciaré Nahing. Bueno, pues esta magnífica monografía, Máquinas del Tiempo, el viaje temporal en la física, en la metafísica y la ciencia ficción, Nahing repasa las propuestas literarias sobre el uso de las drogas como retardante del tiempo, desde De Quincey a The Ancestor, el ancestro de Howard Phillips Lovecraft y August Derleth, publicado en 1957, donde un médico plantea la posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo mediante una combinación de drogas y música. Y viene a decir Nahing, sale mal, pero dice, claro, lo normal en un cuento de Lovecraft. Pero no conviene olvidar que la pregunta que hace Mónica Bellucci a David Lynch en el capítulo 14 de la tercera temporada, y la hace como Mónica Bellucci, o sea, aparece como Mónica Bellucci herself, o sea, haciendo de ella misma en un sueño. La pregunta que hace es, ¿quién es el soñador? Bueno, pues esta pregunta no se responde tan fácilmente diciendo que es Laura Palmer. Entre otras cosas, porque Laura Palmer no es del todo Laura Palmer. También es Audrey Horne, personaje con el que David Lynch quería hacer una continuación de Twin Peaks a modo de spin-off, como Frasier, de 1993 a 2004, de David Angel, Peter Casey y David Lee, con respecto a Cheers, de 1982 a 1993, de Glenn y Les Charles y James Burrows. Esta continuación, este spin-off, sacar una astilla de madera sacada, este spin-off, esta continuación con un personaje que saldría y tendría su propia serie, se llamaría Mulholland Drive, cuya última forma ya conocemos bien. En principio estaba protagonizada por un personaje de Twin Peaks, por Audrey Horne. En cuanto a la contraposición simbólica entre la rubia y la morena, puede ser válido lo que dijimos a propósito de Devilman al tratar de Go Nagai, y no conviene que nos estemos repitiendo todo el rato. Me remito a la exposición, al comentario de Devilman de Go Nagai, que me quedó bastante bien, que no tuvo muchos espectadores, no sé si esto los tendrá, desde luego no he dicho doctor de filosofía, lo correcto es decir, doctor de filosofía en genitivo, y además doctor es el que enseña, sería como enseñante de filosofía. En cambio, licenciado es el que recibe un título, ¿vale? Licenciado en doctor de filosofía. No sé si esto tendrá público, pero creo que el comentario de Devilman de Go Nagai debería haber tenido más público del que tuvo. David Lynch tuiteó el 10 de febrero de 2009 esto. Pensamiento del día. Somos como la araña. Lanzamos nuestra vida y nos movemos en torno a ella. Somos como el soñador que sueña y luego vive en su sueño. En los documentales sobre su fundación y en muchas obras sobre él, este texto se atribuye directamente a la Brihadaranyaka-upanishad, pero en realidad procede de una versión libre en Eternal Stories from the Upanishads de Thomas Higgins y Kumuda Reddy, publicado en Nueva Delhi por Smriti Books en 2002.
será muy interesante repasar lo que dicen realmente los textos upanishádicos sobre las arañas y el sueño. En la Mundaka Upanishad 1.1.7, según la edición de Friedrich Max Müller, en el volumen 15 de los Sacred Books of the East, de 1884, este volumen 15 es el segundo de las Upanishads, leemos: como la araña lanza su hilo y pende de él, como las plantas crecen sobre la tierra, como el pelo de todos brota de la cabeza y el cuerpo, así todo surge del indestructible. En la Brihadaranyaka Upanishad, seguramente antes me he comido alguna sílaba por parecer que esto lo puedo decir de corrido, como si fuera un trabalenguas. En la Brihadaranyaka Upanishad 2.1.20 leemos: como la araña suelta su hilo, o como las pequeñas chispas saltan del fuego, así todos los sentidos, todos los mundos, todos los devas, es decir, los dioses, todos los seres vienen del yo. La Upanishad, el verdadero nombre y doctrina, esto es aclaración de Max Müller, Upanishad como doctrina de ese yo, es la verdad de la verdad. Verdaderamente los sentidos son la verdad, y él es la verdad de la verdad. En cuanto al soñador, hasta aquí la Upanishad, en cuanto al soñador, en la Katha Upanishad 2.6.5 leemos: como en un espejo, una famosa imagen usada por San Pablo y con la que Ingmar Bergman hizo esa cosa tan casi denunciable, tan extraña. Como en un espejo, el Brahman puede verse claramente aquí en este cuerpo. El Brahman, es decir, el espíritu universal, no un Brahman, no un miembro de la casta sacerdotal, no, el Brahman, el espíritu universal. El Brahman puede verse claramente aquí en este cuerpo, como en un sueño el mundo de los padres, como en el agua se ve en el mundo de los Gandharvas, como en la luz y la sombra en el mundo de Brahma. Y en la misma Katha Upanishad 4.3, 17 a 20, después de una larga discusión sobre el sueño, leemos que esta persona que ha gozado del estado de vigilia se ha acercado y ha visto el bien y el mal, vuelve como vino al lugar por el que empezó, el estado de sueño. En verdad, como el gran pez se mueve entre las dos orillas de un río, la derecha y la izquierda, así hace la persona que se mueve entre estos dos estados, el estado de sueño y el estado de vigilia. Y como un halcón u otra ave veloz, después de haber rondado aquí en el aire, se cansa y plegando sus alas es llevada a su nido, así hace la persona que vuelve a este estado donde, dormido, no desea más deseos y no sueña más sueños. En la Brihadaranyaka Upanishad 4.3 leemos: y hay dos estados para esta persona, uno en este mundo, el otro en el otro mundo. Y hay un tercero, un estado intermedio, el estado del sueño. En ese estado intermedio ve ambos estados juntos, el de este mundo y el del otro mundo. Ahora, de todos modos, su admisión en el otro mundo puede ser por haber ganado esta admisión. Ve los males y las bienaventuranzas. Y cuando cae dormido, después de haber tomado la materia del mundo entero, destruyéndolo y construyéndolo de nuevo, sueña con su propia luz. En este estado la persona se ilumina a sí misma. No hay carros auténticos en este estado, ni caballos, ni calzadas, sino que él mismo produce carros, caballos y calzadas. No hay bendiciones allí, ni felicidad, ni regocijo, sino que él mismo produce bendiciones, felicidad y regocijo. No hay estanques allí, ni lagos, ni ríos, sino que él produce estanques y lagos y ríos. Él ciertamente es el Creador. Sobre este hay estos versos. Después de haber sometido por el sueño todo lo que pertenece al cuerpo, sin dormirse él mismo, mira sobre los sentidos dormidos. Habiendo asumido la luz, va otra vez a su morada, la persona dorada, el pájaro solitario.
Es imposible no traer aquí a San Juan de la Cruz en un texto que citaré en la edición que da Luce López Baralt en su contribución para la génesis del pájaro solitario de San Juan de la Cruz, dedicada al padre Eulogio Pacho, de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Perplejo, estoy citando la dedicatoria, dice Luce López Baralt. Bueno, Luce... la he conocido en persona y ahora no me acuerdo si ha de pronunciarse Luche o Luce, como se pronunciaría en Puerto Rico. Luce López Baralt. Creo que se puede pronunciar en castellano. Luce López Baralt. Bueno, pues la dedicatoria este es el texto de López Baralt. Para la génesis del pájaro solitario de San Juan de la Cruz es el título, dedicada al padre Eulogio Pacho, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, perplejo como nosotros ante este pájaro solitario, y en la que, yendo en zaga de los persas y árabes... hasta lo del pájaro solitario. Es que con esto de las comillas españolas... Vamos, que el padre Eulogio Pacho, que es el mayor experto en San Juan de la Cruz, estaba perplejo con el pájaro solitario, lo cual es bastante curioso. Bueno, pues en esta contribución de López Baralt, yendo en zaga, estas ya son mis palabras, aunque también desde luego de San Juan de la Cruz, de los persas y árabes, olvida a los indios, de los que al menos la Brihadaranyaka-Upanishad podría cronológicamente dialogar de igual a igual con los salmos hebreos. Dice así San Juan de la Cruz: este conocimiento entiendo quiso dar a entender David cuando dijo: Vigilavi et factus sum sicut passer solitarius intecto, que quiere decir recordé, es decir, desperté, estuve en vigilia, vigilavi, recordé y fui hecho semejante, o sea, desperté en realidad, recordé y fui hecho semejante al pájaro solitario en el tejado. Es el Salmo 101:8 según la Vulgata que maneja, la edición de la Vulgata que maneja San Juan de la Cruz. Como si dijera: abrí los ojos de mi entendimiento y halléme sobre todas las inteligencias naturales, solitario sin ellas en el tejado, que es sobre todas las cosas de abajo. No solo Luce López Baralt, sino también David Lynch se muestra olvidadizo de estos estudios, si no habría eliminado al pájaro solitario de los créditos de apertura de la serie. En la tercera se deshace del pájaro solitario. Ese pájaro que muchos críticos identificaron erróneamente, no me acuerdo de con qué especie, hasta que la Sociedad Nacional Audubon intervino. Al final es un Ixoreus naevius, aunque Johann Friedrich Gmelin lo llamó Turdus naevius, lo que no deja de ser un mal mensaje oculto en la cabecera, porque si en español existe la palabra tordo, derivada de turdus, en inglés un turd es un truño. Claro, al decir que la serie es un turdus, pues desde luego se da un mal mensaje. Sin duda Lynch y los demás autores de la serie pensaron que el pájaro pertenecía a un mundo ciertamente muy americano, el de Jean-Jacques Audubon, que se americanizó y se llamó John James Audubon, pero que no tenía nada que ver con los otros mundos americanos reflejados en los créditos, los de Edward Hopper y Grant Wood, ni con la trama, cuando realmente estaba en los textos upanishádicos ese pájaro solitario que acaban por justificarla a través de las palabras de Mónica Bellucci, y que David Lynch no se tomó la molestia de ver directamente en la edición de Max Mill, tan fácil de encontrar y por su buen estilo de leer. Pero también estaba en la Biblia el pájaro solitario, que los autores de Twin Peaks tuvieron, sin embargo, tan presente, al menos en el Nuevo Testamento, como para que uno de sus personajes se aplicara literalmente lo de: si tu mano te escandaliza, córtatela. En la Maitrayani Upanishad, siempre según la versión de Max Mill, que no la llama así, la llama Maitrayana Brahmana Upanishad, leemos 6.25: aquel que tiene sus sentidos ocultos como en un sueño, y que mientras su cuerpo está en la caverna de sus sentidos, pero no gobernado más por ellos, ve como en un sueño
con el intelecto más puro, aquel que es llamado Pranava, el conductor, el brillante, el vigilante, libre de la vejez, de la muerte y de la tribulación. Y él mismo es llamado también